Buenas noches. Se las doy también a Cristina Morató, escritora y viajera y escritora y periodista que va camino de convertirse en una diva de nuestras letras y que rebelde, supongo lo ha sido siempre, pues hay del escritor, del periodista y del viajero que no lo sea. Divas rebeldes es el título de su último libro, publicado por Plaza Janés. Es una galería de semblanzas de célebres y díscolas mujeres de nuestro tiempo, aunque todas estén muertas. Son 7. María Callas, Coco Chanel, Wallis Simpson, Eva Perón, Bárbara Hatton, Audrey Hepburn y Jackie Kennedy. Cristina, tus últimos libros tratan siempre de mujeres y de mujeres muy diferentes entre sí, pero con muchas características comunes: personalidad, carácter, audacia, extravagancia, excentricidad, desafío, niñas malas, en definitiva, o como mínimo, niñas traviesas, a excepción, en este caso, sí acaso, de Audrey Hepburn. Tus últimos libros, decía: Viajeras intrépidas y aventureras, Las reinas de África, Las damas de Oriente, Cautiva en Arabia, y ahora este. Has encontrado un filón. Bueno, no sé si he encontrado un filón. Yo creo, Fernando, que sí que es el tema que me interesa, que me interesan las historias de mujeres, tú lo has dicho, rebeldes y poco convencionales. Y sí, me apasionan estas historias y sobre todo la selección, las que tú has nombrado, incluida Audrey Hepburn, que ya lo hablaremos más adelante, que tan dócil parecía, pues también era una mujer muy rebelde. 7 mujeres, podían haber sido 77. ¿Por qué estas y no otras? Pues porque me confieso mitómana en el caso de alguna de ellas. No tengo simpatía hacia todas, algunas no me caen tan bien, pero debo reconocer que, por ejemplo, María Callas, Coco Chanel, Audrey Hepburn son mujeres que yo he leído muchísimas biografías sobre ellas, y siempre que he leído las biografías oficiales me he quedado con una duda, quizás como periodista, si realmente sus vidas fueron tan perfectas como algunos han contado, si no hubo fisuras, y en todo caso, sobre todo me interesaba indagar en las infancias. Y he elegido estas 7 porque son infancias muy coincidentes, sobre todo en el tema trágico, porque todas comparten una infancia trágica y solitaria. Sí, pero seguramente eso mismo sucede, no sé, con Leni Riefenstahl, con Marilyn Monroe, con Indira Gandhi, con Edith Piaf y con tantas otras, pasa ¿no? que Tendrás que escribir otro libro. Quizás, sí, no sé si te estoy echando una maldición con esto, pero... he dejado fuera además a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, claro, que imagínate qué infancias también tuvieron, Grace Kelly también. Yo creo que he dejado a muchas divas, entendiendo por divas, mujeres que de alguna manera destacaron, mujeres con personalidad propia, mujeres que crearon opinión en su época, pero yo he elegido 7 que además me interesaba, Fernando, que fueran de campos distintos, ¿no? Y de esta manera poder hacer, pues también mostrar al lector cómo vivían las mujeres en los años 40, sobre todo mujeres como ellas, ¿no? El libro lleva una cita al comienzo de María Callas, que dice: una diva, además de cantar, tiene que ser una diosa en la vida cotidiana. Bueno, eso contradice el dictum de que no hay gran hombre para su ayuda de cámara, o gran mujer en este caso, ¿no? Hombre, yo creo que la frase es tremenda, porque la dice María Callas, y sobre todo la gran diva. Yo creo que de todas ellas es la diva por excelencia, sobre todo la palabra diva además hacía alusión al bel canto, ¿no? Era una diva, y sobre todo una diva 24 horas. Entonces, qué pesada carga para unas mujeres que yo, al menos en lo que he investigado, creo que ninguna de ellas llevaba bien el papel de diva, detestaban ser tratadas como estrella, no soportaban la presión mediática, el ser perseguidas por los paparazzis, y sin embargo, pues han sido mujeres hasta a día de hoy imitadas hasta la saciedad. Hoy en día tú ves el rostro de Audrey Hepburn. El otro día entré en una tienda y estaba en un biombo, estaba en una bolsa y estaba en un delantal. Es decir, siguen presentes en nuestro entorno, son iconos, pero como ellas la Virgen María, casi, son como la vaya, Virgen ¿no? María en otra versión, y realmente es así. O sea, yo creo que nos siguen cautivando, nos siguen interesando, y finalmente pues nos intrigan, ¿no? Porque parecían mujeres perfectas. Yo, Cristina, el libro, en fin, me lo he leído como quien se bebe una botella de champán a su adecuada temperatura, pero al cerrar el libro me entraban ganas de exclamar: ¡qué desdichadas! Sí,
Sí, sí, qué desdichadas, porque para mí también te digo que ha sido una sorpresa el descubrir que todas ellas comparten una infancia trágica, comparten además en 3 casos por lo menos el abandono de un padre. Ellas adoran a su padre, tanto Audrey Hepburn como María Callas como Jackie Kennedy. La figura paterna en el libro está muy marcada, pero también es una figura que desaparece, y también son mujeres todas marcadas por la Segunda Guerra Mundial. Y son mujeres marcadas, además, en la vida privada por los fracasos matrimoniales y por la pérdida de hijos. Algunas de ellas, además, sufrieron varios abortos cuando eran mujeres, como Audrey Hepburn y Jackie Kennedy, que sobre todo ansiaban ser madres. Y te doy la razón que todas ellas fueron mujeres muy traumatizadas por una infancia trágica y solitaria. También sorprende comprobar cómo en esa infancia que estás evocando, algunas de ellas fueron patitos feos, que luego Sí, se qué convirtieron en curioso. cisnes de largo cuello, y otras, en cambio, fueron niñas mimadas, criadas entre algodones, excesivamente protegidas, ¿no? Todas tenían, la mayoría tenían una hermana guapa. Bárbara Hatton, por ejemplo. Sí, Bueno. ellas, hay un caso, por ejemplo, María Callas, quizás es el más curioso porque hemos visto la imagen de María Callas, esa María Callas ya muy diva, que aparece en el libro, muy estilizada, elegantísima, pero en realidad estamos hablando de una María Callas que la típica niña prodigio, ¿no?, que con 5 años tenía una voz divina. Su madre, Evangelia, es la típica madre de artista que decide explotar a su hija de 5 años, y digo explotar doblemente porque la niña nunca quiso ser cantante, quería ser dentista. Ella decía que quería ser dentista. María Callas, no te lo pierdas, no sé lo que hubiéramos perdido. Quería ser dentista, y la madre descubre este don, y entonces lo que hace es exponer a su hija y exponerla públicamente para que cante en los cumpleaños. Canta, canta, María canta para los demás. Pero estamos hablando de una niña complejada por su físico, porque con 14 años María Callas pesa casi 90 kilos, padece bulimia en un tiempo que no se habla de esta enfermedad. Si a esto le sumas que era miope, llevaba unas gafas muy gruesas, estamos hablando de una niña realmente que no quería ser exhibida y que tenía mucha dificultad para hacer amigos, ¿no? Bueno, tú además haces una observación respecto a esta infancia de niña prodigio de María Callas, atroz. Dices que un niño prodigio no tiene infancia, se le arrebata la niñez, ¿no? Claro, y ella, por ejemplo, es terrible, una frase en un momento dado de su vida, María Callas, que no concedía muchas entrevistas, pero una de las pocas que concedió, le comentó al periodista, le dijo textualmente: mire, yo no he tenido infancia, lo único que recuerdo de mi infancia son las arias que mi madre me hacía ensayar hasta la extenuación y el agotamiento cuando yo cumplí 5 años. Es decir, que estamos hablando de una niña que con 5 años ya ensayaba arias. Además de esa conflictividad en sus antecedentes familiares que ya se ha apuntado, hay otros hilvanes sutiles que sirven para muchas de las mujeres, muchas de estas divas rebeldes. Por ejemplo, una cosa sorprendente, has mencionado antes la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas tuvieron contactos con los nazis, incluso con los jerarcas nazis, o simpatías hacia los nazis, cosa que leída ahora sorprende mucho, ¿no? Unas tuvieron simpatías hacia los nazis, unas lucharon contra ellos. Mira, tenemos el caso, por ejemplo, de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn tenía, creo, 14, 15 años durante la Segunda Guerra Mundial, y ella vive la Segunda Guerra Mundial en Holanda, en una Holanda ocupada por los alemanes. Terrible, 6 años de guerra. Ella quería ser bailarina profesional, no dejó de acudir a clase todos los días, pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando acaba la guerra, durante la guerra ella pasa hambre, pasa muchas necesidades, su familia también, y entonces estamos ante una Audrey esquelética, porque físicamente era una niña, lo dice ella, esquelética, una niña que ha pasado, una niña desnutrida, y las secuelas de la guerra le impiden hacer realidad su sueño, que nunca fue el ser actriz, sino ser bailarina de ballet clásico. Y ya su profesora, ella además fue un momento muy duro para ella, dice, el único momento, decía Audrey, el único momento en que me he derrumbado de verdad fue cuando me dijeron que no podía dedicarme al ballet clásico, ¿no? María Callas pasa la guerra en Atenas, una Atenas también ocupada por los alemanes, pasa hambre y privaciones. En el caso de María hay un caso terrible que comento en el libro porque te da una idea de cómo era su madre. Su madre, Evangelia, ellas no lo pasaron tan mal durante la ocupación alemana en Atenas, porque María Callas tenía una hermana guapa, todas tenían una hermana guapa, una hermana rubia y de ojos azules, ¿no? Y ellas eran morenitas y patitos feos. Se llamaba Jackie.
estaba comprometida con un rico heredero griego. Y entonces la madre llegó a un acuerdo con ese muchacho y le dijo que si durante la guerra les facilitaba comida y podían ellas pasar la guerra de manera un poco confortable, no le importaba que él mantuviera relaciones sexuales con Jackie. Esto se enteró María Callas cuando su hermana Jackie publicó sus memorias y fue un golpe terrible. El juego que hizo su madre. Este rico heredero jamás se casó con Jackie, obviamente, porque siempre fue su amante. Pero ¿no? Jackie era una mujer odiada por María Callas, ¿no? Sí, 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 sí. La persona que más odiaba en el mundo, según dices, era Jackie. Claro, Kennedy. pero estoy hablando de Jackie, la hermana de María Callas se llamaba Jackie. Bueno, la vida de María Callas está trenzada pero por las Jackies. Aparte de su hermana Jackie, de esta relación que tenía de amor-odio hacia su hermana, mucho más guapa, una chica realmente apuesta, está por otro lado la otra Jackie, que se le cruza en el camino. Es verdad que este libro se podía haber titulado Divas cruzadas, porque todas ellas de alguna manera coincidieron, es decir, cuando por ejemplo John Kennedy está saliendo y cortejando... Eso llama la atención, que hay muchas personas comunes entre las unas y las otras, el otro ¿no? día amores o... El otro día comentaba que si todas estas a estas 7 mujeres se las hubiera invitado a una cena, no hubieran llegado a los postres, porque todas muchas se habían acostado con el marido de la otra, algunas habían compartido no solo amante, sino marido. Vamos a ver, Audrey Hepburn estaba saliendo con John Kennedy cuando John Kennedy a su vez estaba cortejando a Jackie. John estaba enamorado, le gustaba mucho Audrey Hepburn, pero quien no estaba de acuerdo era el patriarca Joe Kennedy, que no veía con buenos ojos que una actriz, aunque fuera Audrey y ya tuviera su Oscar por Vacaciones en Roma, se convirtiera en la esposa de un futuro y ambicioso senador, ¿no? Y todo es así, todas están de alguna manera entrelazadas. Por ejemplo, siguiendo con lo de los nazis, Wallis Simpson, que ahora vuelve a estar de moda por la película El discurso del rey y el duque de Windsor, tuvieron contactos, yo creo que incluso con Hitler, o en cualquier caso con Goebbels. Sí, se llegaron a entrevistar con él. El problema, vamos a ver, la imagen que se tiene de Wallis Simpson y de los duques de Windsor y del Eduardo VIII es siempre una imagen un poco como banal de ellos, como seres banales y que realmente eran ociosos y no eran peligrosos. Sí que eran peligrosos, porque estamos hablando de Wallis Simpson, una americana divorciada en 2 ocasiones, norteamericana, por cuyo amor Eduardo VIII abdica y renuncia a un trono que no es solamente el trono de Inglaterra, sino estamos hablando de la India, ¿no? Estamos hablando de un imperio. Era un emperador. Entendamos lo que es. Renuncia a un imperio por esta mujer. El miedo de la familia real británica hacia Wallis no era tanto ese dudoso pasado. Se decía de ella que había estado en China, que había estado aprendiendo técnicas sexuales. En Shanghái. En Shanghái, en los burdeles. No era eso. Lo que preocupaba era lo que de verdad era, las simpatías que ambos dos procesaban hacia el nazismo. Y estamos hablando de una Wallis que antes de conocer a Eduardo, al futuro rey Eduardo VIII, ya sí había sido amante de importantes líderes fascistas, entre ellos Ribbentrop, que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores alemán y hombre de confianza de Hitler. Estamos hablando de una Wallis que ya había sido amante del cuñado de Mussolini, o sea, de personajes muy importantes. Chano, ¿no? Claro. Y el miedo que había era un miedo real, porque esta parejita que parecía de pastel de bodas, esta parejita inofensiva, en realidad pasaba información de Estado a los alemanes y a los italianos. Cuando se dice que Wallis era espía, llámale espía o llámale lo que quieras, nunca ocultaron su simpatía hacia Hitler, ¿no? Y hacia el nazismo. Bueno, y algo parecido sucede en el caso de Barbara Hatton, que se casa un montón de veces, es desdichada en todos sus matrimonios, en el que menos desdichada o más felices con Cary Grant, y que en un determinado momento parece ser que ella también tenía contactos con jerarcas nazis y el FBI fue el que le dijo a Cary Grant que se casara con ella para espiarla y transmitir información. Historia de locos, ¿no? Esto hay que entenderlo en su contexto y sobre todo hay que entenderlo por las últimas memorias y sobre todo el libro ese que ha la aparecido sobre biografía Cary Grant, que yo siempre menciono. Yo creo que
todo esto hay que cogerlo con pinzas y sobre todo dar las citas y las referencias. Yo no sé a día de hoy si Gary Grant se casó con Bárbara porque realmente, por lo que tú estás comentando, pero sí que creo que Bárbara sí que estuvo dando dinero de alguna manera y ayudando a la causa nazi. Eso sí que hay pruebas, porque simpatizaba. Ahora, lo de Gary Grant yo no sabría decirte si realmente se casó por interés o se casó enamorado por ella. De todas formas... O las dos cosas, ¿no? O las dos cosas. Y de todas formas te digo que al margen de que se casara para espiarle y para saber cuáles eran las intenciones o la relación de Bárbara con los nazis, yo creo que fue el más caballeroso de todos sus maridos. Todos los que se casaban no buscaba su dinero. Es tremendo. O sea, la llamaban la mujer del $1.000.000, porque hay que explicar para que se entienda que todo aquel que se casaba con Bárbara Hatton, cuando se divorciaba, en el momento del divorcio, ya existía una cláusula que la pareja cobraba $1.000.000, ¿no? Entonces, claro... Bueno, tú dices que Porfirio Rubirosa, que fue el penúltimo, me parece, matrimonio, el más impresentable marido, casi de todos. Estuvo 50 días casado con ella, sí. y salió del matrimonio con $3,5 millones de la época. 3,5 millones. Aquel playboy, jugador de polo dominicano, ¿no? Sí. Y bueno, no le fue mal, ¿no? Mira lo que ganó, ¿no? En tan poco tiempo. Sí, es terrible porque se le acercaron personajes impresentables a la pobre Bárbara, una de las mujeres más ricas de su tiempo, que murió sola. Con $3,000. Sí, arruinada, pagando por tener compañía masculina. Era una mujer muy apasionada, no podía vivir sin un hombre, y pagando por tener compañía masculina y frecuentando los bares de gigolós y con $3,000 en el bolsillo. Son historias duras, ¿no? Y sobre todo en el caso de Bárbara, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que Bárbara, la maldición de Bárbara Hatton era su apellido, era Hatton, ¿eh? Ella no creo que decidió el destino, y desde luego lo que no decidió es tener que presenciar lo que presenció con 4 años, ya que hablamos de infancias marcadas, que es con 4 años descubrir, como ella descubrió, el cuerpo sin vida de su madre en la suite de un hotel de Nueva York. La madre se quitó la vida porque había descubierto que su marido la engañaba, ¿no? Y entonces la pequeña Bárbara descubre con 4 años el cuerpo sin vida de su madre, y ese es el comienzo del fin de Bárbara, ¿no? Bueno, y me parece que fue Jackie Kennedy, que adoraba de niña a su padre, y cuando tenía 9 años su padre, en fin, sus padres se separaron, que el día de su boda su padre no pudo llevarla al altar porque estaba borracho en la habitación del hotel. Era Jackie Kennedy, sí, ¿verdad? Era Jackie Kennedy, sí. Y no olvidemos, no solamente el padre no pudo llevarla porque estaba borracho, y ella era una mujer realmente. Yo el título de Jackie sería siempre Falsas apariencias. Realmente qué bien ella siempre parecía estar fantástica, ella siempre se mostraba como tan serena, como si las cosas no le afectaran, ¿no? Y el día de su boda la ves tan radiante, cuando realmente yo creo que debió llorar mucho, porque ella adoraba a su padre, y de su madre, de una mujer muy ambiciosa, que lo único que quiso siempre es que su hija realmente encontrara un buen partido, y lo encontró en el senador Kennedy. Recuerda la frase que le dijo antes de casarse: una mujer vale lo que vale su marido. Con eso ya está todo dicho, ¿no? Siguiendo y terminando con lo de los nazis, en cambio Audrey Hepburn se va al extremo opuesto y se identifica plenamente con Ana Frank. Lo de Audrey es terrible, porque Audrey, después de vivir en esa Holanda ocupada, pasar hambre, ella lo cuenta, no tener que comer hierbas, tubérculos, o sea, no tenían nada para comer, y llegar a ser una niña desnutrida y anémica, ella cuando lee el libro de Ana Frank se conmueve y está leyendo la propia vida, o sea, está leyendo su propia vida, ¿no? Entonces fue tal el impacto, porque la diferencia, las dos tenían la misma edad. Creo que habían nacido en el mismo año. Ana Frank murió, ella no, ella pudo salvarse, ¿no? Y fue un golpe tan duro el leer la historia de la vida de Ana Frank, que veía su propia historia reflejada en el libro, que nunca aceptó el representar a Ana Frank ni en la gran pantalla ni en el teatro, porque se lo ofrecieron en 2 ocasiones y ella dijo que no podía, que para ella era remover toda una historia que era imposible, ¿no?, para ella. De todas las divas rebeldes, la más, al menos en mi caso, la más simpática, la que transmite una imagen más agradable, más afectuosa, es Audrey Hepburn, ¿no?
Yo creo Las que demás están llenas de aristas, ¿no? Sí, yo creo que a pesar de la infancia que tuvo, que tampoco lo tuvo fácil, a pesar de esa Audrey Hepburn que, bueno, que un buen día su padre se va por tabaco y no vuelve, ¿no? Ella adoraba a su padre y un buen día nunca supo además por qué se fue de casa, jamás. No volvería a ver a su padre Volvió a hasta verlo muchos años después, pasada la pero ya fue un Segunda Guerra encuentro Mundial. frío y sin porvenir, Después de la Segunda Guerra Mundial consiguió localizarlo su marido, Mel Ferrer, porque sabía que tenían una cuenta pendiente, que tenían que hablar, y se encontró con él, con un hombre que para nada se justificó, un extraño y un hombre, como ella decía, pues totalmente carente de afecto hacia ella, ¿no? En la solapa del libro, Cristina, se dice que las vidas de estas mujeres nos demuestran que los cuentos de hadas existen. Sí, pero también demuestran lo contrario. También demuestran que los cuentos de hadas no existen, ¿no? Demuestran que los cuentos de hadas no existen. Yo creo que todas, de todas formas, pagaron un alto precio por su libertad y por hacer lo que les dio la gana, porque es verdad, yo lo que no quiero es para nada presentarlas como víctimas, porque es cierto que aunque tuvieron infancias trágicas, estamos hablando, Fernando, de mujeres que hicieron lo que les dio la gana en una época donde las mujeres en los años 40 tenían muy pocas posibilidades, algunas ya ni de votar, pero muy pocas posibilidades de hacer realidad sus sueños. Lo que yo creo es que sí que son historias de superación, porque a mí me resulta bastante, por ejemplo, sorprendente el caso de Coco Chanel, por citar uno, o el de Eva Perón, ¿no? Coco Chanel, una mujer, por ejemplo, que ha sido la inventora del glamour, la reina indiscutible a día de hoy, ¿no? Lo que representa Chanel, de la alta costura. En realidad empiezas a indagar sobre su vida y descubres que es una muchacha también de origen muy humilde, hija de unos padres vendedores ambulantes, una vida durísima, ¿no? De pueblo en pueblo, yendo a los mercados, que su madre muere víctima de la tuberculosis y su padre la abandona en un orfanato junto a sus 5 hermanos, una mujer que lo aprende todo por sí misma, ella se enorgullecía además de ello, que Coco llegara a lo que llegó, a convertirse en la primera empresaria en Francia, con 4.000 empleadas. Es realmente unas historias de superación tremendas pero también. hay una cita de María Callas, una frase de María Callas que decía, no quiero cantar, quiero vivir. Entonces tú dices, estas mujeres hicieron lo que quisieron, hasta cierto punto, Sí. y hasta un determinado momento de sus vidas, porque luego se vieron todas ellas atrapadas por esta tela de araña del éxito de los paparazzi, en fin, sus vidas fueron atroces. Todo tenía un precio. Yo creo que sí que pudieron realizarse, porque tanto Audrey Hepburn pudo realizarse como actriz, llegó a lo más alto además, con 24 años no olvidemos que tenía un Oscar. Yo creo que María Callas también se realizó. Otra cosa es que fueron mujeres que yo creo que el problema que tuvieron también fueron los fracasos sentimentales, ¿no? Yo ya no diría muertos, yo ya no diría abortos, matrimoniales, porque estamos hablando de mujeres. Por ejemplo, en el caso de Jackie Kennedy, ¿no? Que para mí sigue siendo a día de hoy uno de los personajes más misteriosos, quizás porque ella no escribió sus memorias, sabemos poco, ¿eh? Sí que las escribió su hermana Lee, la guapa, rubia, de ojos azules, la hermana Lee, que fue la que le invitó además, su hermana Lee, que estaba liada, ya que hablamos de estas cosas, que estaba liada con Onassis, cuando se le ocurrió se le ocurrió a pedirle a Onassis, que entonces era su amante, que invitara a su hermana, que acababa de sufrir un aborto, la pérdida de un hijo y estaba muy afectada, que le invitara al yate Cristina, pues para que se animara y hacer un crucero. Yo creo que Lee jamás imaginó lo que en ese crucero iba a ocurrir, y en ese crucero lo que ocurrió es que el señor Onassis vio a la presa perfecta, porque que para él el matrimonio era una ascensión social, era sobre todo el intentar entrar en Estados Unidos y el conectarse con los Kennedy. Cuando vio a Jackie y en el estado en que estaba, deprimida, pues él intentó consolarla, ¿no? Oye, y también Evita Perón, otra diva rebelde, estuvo en el yate de Onassis. Esto es muy gracioso. Tuvo un encuentro con él y luego dijo Onassis que había mantenido relaciones íntimas con ellas y que después le había cocinado la tortilla más cara que había pagado en su vida. ¿Eso qué significa? Yo creo que Onassis... Era tortilla con diamantes en lugar de desayuno con diamantes, ¿no? Onassis era un fanfarrón, porque yo creo que hay que ser un poco discreto. Si creyéramos a Onassis, yo creo que con quién no se acostó Onassis, ¿no? Yo creo que... O Kennedy, ¿eh? Claro, o Kennedy, pero Kennedy no lo aireó porque él no le interesaba airearlo, ¿no? En cambio, Onassis siempre se pavoneaba y contaba todo, ¿no? Lo que ocurrió fue que en la gira esta famosa que hizo Eva Perón, año 1947, esa gira europea, la llamada gira del arco iris, que pasó también por España, pues en un momento dado ella estaba un poco así cansada y tal, y bueno, su amigo
amigo Dodero le propuso, que era amigo de Onassis, le propuso, bueno, pues descansa un poco, nos vamos a Niza y tomamos ahí unos días de descanso, y entonces le presentó a Onassis. Onassis se quedó prendado gratamente de Eva Perón. No olvidemos que Onassis tenía la ciudadanía argentina. Entonces Eva Perón lo que quiso es, bueno, pues que sacarle algo, ¿no? Porque ella con sus obras de beneficencia siempre lo que intentaba era conseguir ayuda para esa gran labor y titánica labor de beneficencia que estaba haciendo en su país. Y entonces parece ser que Onassis le hizo gracia a Eva y entonces la citó en su casa y parece ser que mantuvieron, según él, relaciones íntimas, y después ella le cocinó una tortilla. Y entonces dice que es la tortilla más cara porque finalmente él le dio $10.000 para su causa, ¿no? Y entonces, según Onassis, fue la... Yo no me lo creo. Oye, Yo no creo que Evita realmente se acostara con el señor Onassis. Evita, tonta, no era nada. Evita, cuando pasó con España, tuvo un corto romance con un torero, sí. con Ángel Teruel, que también tuvo otro corto romance con Bárbara Hatton. Sí, y sí. Mario Cabré, otro torero, había tenido otro romance con Ava Gardner. Cortos, romances muy cortos y muy discretos, porque piensa que en el séquito de Evita seguro que Perón puso a alguien para controlar a su mujer. Claro. Con lo cual dudo mucho, ¿sabes?, que hubiera muchos momentos de ocio y expansión en la gira europea. Los toreros son valientes y se la juegan, ¿no? Claro, hubiera por pero en ahí el caso de Onassis, espías de Perón. Te doy la razón que la anécdota de este fanfarrón es que decía que sí, efectivamente, que Evita me ha cocinado la tortilla más cara de la historia. Claro, le costó $10.000, que fue los que aportó él a la causa de... También llama la atención, casi todas tenían, por supuesto, tendencia a la depresión, y muchas de ellas usaron y abusaron de los somníferos, a veces hasta el borde del suicidio, ¿no? Sí. María Callas, sin ir más lejos, ¿no? Tuvo que ser hospitalizada en cierta ocasión por somníferos, y no es la única del libro, ¿no? Hay intentos de suicidio. Yo esto me quedo así pensativa. Me quedo así pensativa porque muchas veces se ha escrito, por ejemplo, que María Callas, hay biografías que directamente no se despachan el final de María Callas diciendo que María Callas se suicidó. Yo no sé hasta qué punto María Callas se suicidó. Yo lo que sí que te doy la razón es que muchas de estas mujeres eran mujeres muy solitarias, mujeres con depresión y mujeres que se automedicaban y se automedicaban mal. Y yo no sé si esta mezcla a veces terrible, ¿no?, de somníferos, porque, por ejemplo, lo que contaba Bruna, ¿no?, la fiel sirvienta de toda la vida de María Callas, es que cuando murió Onassis, bueno, María estaba destrozada, no dormía y empezó a tomar somníferos, ¿no? Entonces, ese límite, sí, ¿no?, una dosis excesiva, entre quizá, querer claro, quitarse la vida, el acostarte una noche y decir, mira, me las voy a tomar todas para no despertar, eso solo lo sabe María Callas, si lo hizo o no. Pero te doy la razón que dependían la mayoría de los medicamentos, muchas de ellas. Bueno, Coco Chanel, como decías antes, pasó su infancia en un orfelinato. Encontró allí, por cierto, los dos colores que la hicieron célebre, el blanco y el negro, ¿no? Los extrajo del orfelinato, ¿no? Sí, sí. Y luego vistió de pobres a los millonarios. Era una venganza, una venganza subliminal. Era una venganza porque por mucho que quieran... Orígenes humildes, ¿no? Claro, es que vamos a ver, Coco Chanel lo que no podía negar, por mucho que se inventó una infancia idílica, porque la mayoría de estas mujeres nunca imaginaron que llegarían tan lejos. Y entonces cuando uno llega lejos, vienen los periodistas que preguntan, ¿no?, e indagan sobre tu vida. Y llegan las biografías oficiales. En la biografía oficial de Coco Chanel a día de hoy hay muchos episodios de su vida que están totalmente distorsionados. Porque yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Coco es verdad que fue una huérfana, lo hemos dicho, educada en un orfanato, y luego fue una mantenida, o llámala cortesana, y no pasa nada. Fue cortesana durante 10 o 11 largos años, porque esta chica, para salir de la miseria en la que se encontraba y para salir adelante, lo que hizo fue irse a vivir al castillo de un señor llamado Etienne Balsan, de un señorito que tenía dinero, y fue su mantenida, llámale lo que le dé la gana, ¿no? Pero yo creo que el mérito de ella fue sobre todo que en un momento dado en que se podía haber quedado de eterna mantenida, ella decidiera hacer un corte de mangas, irse a París y independizarse, abandonar a su protector, que tuvo protector, ¿no? También fue que muchas de ellas tuvieron protector. También fue acusada de colaboracionismo con los nazis. Sí. Se ha escrito mucho y yo creo que está además a día de hoy pues ya
Sí, porque durante la Segunda Guerra Mundial, pues ella se enamoró de un alto cargo alemán, un hombre que había sido embajador alemán en Estados Unidos. Ella lo llamaba cariñosamente Splash, que significa gorrión. Todas las amistades de Coco estaban realmente sorprendidas y aterrorizadas, ¿no? Ella decía que era buena persona, que le ayudaba y que, bueno, que a ella no creía que hubiera ningún problema en estar con él. Yo creo que evidentemente le facilitó la vida, la relación que tuvo con este hombre, y durante la ocupación en París ella vivió bien y no le faltó de nada, ¿no? Oye, Cristina, estaba ahora pensando, se me acaba de ocurrir que es curioso el destino de esta mujer que se dedicaba a vestir a las mujeres y que, sin embargo, su traje más célebre, por así decir, es el no traje de Marilyn, que decía que se ponía para dormir Chanel número 5. Y la publicidad que le hizo, ¿no? Extraordinaria, ¿no? La publicidad que le hizo. Traje, ¿no? Fue muy avanzada. Yo creo, Model, ¿no? yo creo que a día de hoy Coco Chanel, sí, de todas, bueno, yo creo que es la revolución. Pero tú cuentas cómo ella tuvo mucha amistad con Paul Gauguin, el escritor francés, y le dijo: he sido muy desgraciada en una vida que, vista desde fuera, parece brillante. Que esta frase se podría aplicar a todas. Efectivamente. Todas. O sea, yo creo que todas las protagonistas de este libro fueron mujeres bastante desgraciadas en muchos momentos de su vida. No hay que olvidar que también vivieron momentos de mucha felicidad, pero el público veía sus vidas realmente como vidas muy, muy brillantes y vidas. Pero yo creo que también era la imagen que ellas daban públicamente, porque públicamente tú ves a día de hoy las fotografías, ¿no?, de Audrey Hepburn, de la Callas, de Coco, y las ves radiantes, felices, las ves muy guapas además, siempre muy bien vestidas y muy bien rodeadas. Entonces yo creo que el libro lo que te descubre es que eran mujeres de carne y hueso, mujeres con muchos problemas y en algunos casos con un pasado realmente trágico. Y en muchas de ellas tenía mucha presencia en sus vidas el espectro de la soledad. Y en algunos casos el de la lucidez, por ejemplo en Coco Chanel. Es también estremecedora eso que fue su última frase, instantes antes de morir, que cuentas que le dijo a su doncella, le dijo: mira, así se muere. Es tremendo. Es tremendo. Ella era una mujer muy solitaria, ella siempre, o sea, ella tenía una casa que hoy en día es museo en la Rue Cambon, que se conserva como museo, que era el universo de ella, donde recibía a sus clientas, donde recibía a sus amigos, pero luego todas las noches dormía en el Hotel Rich, en una suite que yo he podido visitar hace poco, y que es realmente increíble. Solo te cuesta, Fernando, si te animas, a 9.000 euros la noche. En el Ritz de París está la suite Coco Chanel, que fue la suite donde ella vivió y murió. Y murió sola. Y es verdad lo que acabas de comentar, que en el sola momento con la doncella, ¿no? Solo estaba la doncella y aún tuvo ese carácter y esa fuerza de decir: mira, así se muere. Y llorando, de hecho, lo dijo llorando. Y fue la doncella quien le cerró los ojos. Hay un final muy parecido con el de María Callas. A mí lo que me sobrecoge en este libro es que mujeres que llegaron a ser lo que llegaron a ser, al final de sus vidas las vemos solas en sus casas, casi recluidas, sin amigos, porque la mayoría de amigos han muerto en algunos casos, porque Coco fue muy longeva, jugando a las cartas con un mayordomo del que están enamoradas, porque en el caso de, es precioso, yo no lo comento mucho, pero se sabe que Coco Chanel estaba enamorado de su mayordomo, jugaba cartas con él y veían películas del lejano oeste. Y si ves luego la misma situación en María Callas, sola, tras la muerte de Onassis, se recluyó en el apartamento parisino que Onassis le había comprado para que ellos pudieran vivir juntos, nunca llegaron a vivir en este apartamento, con su doncella Bruna jugando a las cartas y viendo películas, es que las dos lo dicen, del lejano oeste. Es decir, que al final los mejores amigos de estas mujeres tan admiradas fueron el servicio. Como dijo Bárbara Hatton en una ocasión, mis mejores amigos, los que no me han fallado nunca, son mis sirvientes. La tata. La tata. O sea, la podemos llamar como quieras, pero estas mujeres, con toda esta vida social, con toda la gente que conocieron, el final es ver la tele y las películas del oeste con Cristina, el Wallis mayordomo. Simpson, decíamos de ella que está otra vez de moda por la película El discurso del rey, una de las mujeres más odiadas del siglo XX, al menos por los británicos. Malvada, pérfida, espía, promiscua, extravagante, chillona, mandona, bordeaba la anorexia, hombruna y
le planchaban el dinero porque le gustaban los billetes crujientes. Sí, sí, sí. Sí, era tremenda, Es sí. tremendo, ¿no? Era Planchaban tremenda, los billetes sí. de banco. Y hacía vaya. planchar las sábanas de los aposentos, de las habitaciones, de sus múltiples palacios. Cuando una persona se echaba la siesta, ella entonces hacía planchar todas las sábanas, aunque ella o el invitado hubiera simplemente descansado unas horas. Ella, por ejemplo, tenía varios perros falderos que siempre estaban con perros falderos. Unos dogos falderos. Sí, en un caso unos dogos y Que otro... imprimía todos los días en Entonces, francés todos los el días, menú que su chef preparaba a sí, los dogos. Era una mujer muy ocupada y una de las cosas que ella cada mañana supervisaba era el menú en francés del dogo faldero. Veía que estaban los 3 platos principales y bollería. Oye, pero Esta un era dogo faldero, Wallis. que es un dogo pequeñito. Es un dogo claro, pequeñito. El dogo se lo imagina siempre no, uno hay dogos gigantesco, pequeñitos, los dogos falderos. Es una raza de estas, así de cruces, Y ¿sabes? se llevó al viaje de novios 266 maletas. Sí, ¿Das ese dato? que se sepa. Yo creo de todas formas que la historia de Wallis, que cae tan mal y a día de hoy sigue siendo un personaje tan controvertido, yo creo que Wallis, en todo caso, hay que decir a su favor que Wallis nunca quiso ser reina. Vamos a ver. Wallis nunca quiso ser reina, no se empeñó en ser reina. Wallis le hubiera encantado seguir siendo la eterna amante de este apuesto príncipe que ella conoció, ¿vale? El príncipe de Gales entonces, antes de ser Eduardo VIII, que la colmaba de joyas, que hacía abrir las tiendas, mira qué acto de amor y de generosidad, las tiendas de Cartier a la 1 de la madrugada, como hizo en Niza en una ocasión para comprarle una tiara de esmeraldas, porque así era el príncipe de Gales, y ella hubiera sido feliz así. El problema es cuando la señora Wallis, casada entonces además con su marido, con el señor Ernest Simpson, descubre esta especie de amor enfermizo que tiene, porque tuvo una fijación con ella desde que la conoció. Yo creo que debió ser muy latoso y muy pesado el pobre Eduardo para una mujer tan independiente y liberal como Wallis. Bueno, pero ella estaba muy rebotada de los hombres. Había estado casada 2 veces y había sufrido malos tratos pesados. Hay que contarlo todo. Wallis Simpson se casó la primera vez con un aviador alcohólico. Yo creo que ha sido de las pocas veces que sí que estaba enamorada. Se conservan las cartas que escribió a su madre. Estaba realmente enamorada, era una adolescente enamorada. Y se casa con un aviador muy apuesto, alcohólico, que llega a maltratarla físicamente, que llega a encadenarla, como ello contó posteriormente, a la cama y un día entero en un cuarto de baño, la encerró en un cuarto de baño porque tenía celos de ella y cuando él abandonaba la casa, la dejaba a ella encerrada en su casa. Es una mujer que ya venía quemada, que no justifica para nada el comportamiento de ella. Yo creo que Wallis, como lo son los hombres, era además una mujer promiscua, sí. ¿Se acostó con muchos hombres? Sí. Le gustaban los hombres y se acostó con quien le dio la gana. Incluso mira si no se tomaba en serio al pobre príncipe de Gales, que cuando el príncipe de Gales llega a ser Eduardo VIII, esos 362 días, ella estaba saliendo con un vendedor de coches, y esto lo sabían. En la película se cuenta, ¿no? En la película, claro. Donde casi no aparecen ellos dos, son escenas muy fugaces. Pero... Claro, porque el primer ministro inglés mandó elaborar un dossier sobre esta mujer y era una de las mujeres más espiadas y perseguidas y sobre todo controladas, ¿no? Entonces ya se sabía que estaba saliendo con un vendedor de coches. Cristina, una pregunta maliciosa. ¿Era el matrimonio de los duques de Windsor un matrimonio de roles invertidos? Te lo digo porque ella era, en fin, una mujer vigorosa, una mujer enérgica, una mujer hombruna, y él había sospechas de homosexualidad, tendencias masoquistas, gusto por las mujeres andróginas. Yo no estuve... Casi era más femenino él que ella. Sí, ¿no? yo no estuve, cuando me preguntan estas cosas pienso lo siguiente, yo no estuve en la cama con ellos, ¿sabes? No estuve en la cama con ellos. Imagino. Bueno, no puedo contarte. Lo que sí que creo es que existía una relación bastante especial entre ellos dos y que algo debió ver el señor, el príncipe de Gales, futuro duque de Windsor, en esta mujer chillona y mandona, que sí que es cierto que a él le iba la marcha un poco, está claro. Pero cuando digo le iba la marcha, hay una anécdota fantástica. Cuando ellos empezaron un poco a coquetear, sobre todo siendo príncipe de Gales, en una cena, que esto es una leyenda ya que se conoce, en una cena estaba pues el futuro Eduardo VIII, estaba a su lado Wallis, que ya empezaban un poquito
a salir, el marido de Wallis, el señor Simpson, y en la mesa había otros comensales. Se le ocurrió en Palacio al futuro rey, a Eduardo, coger la lechuga con la mano, un trozo de lechuga con la mano. Se ve que ella, que lo acababa de conocer, le pegó un golpe en la mano así y le dijo delante de todo el mundo: no sea cochino, la próxima vez utilice el tenedor y el cuchillo. Y él sonrió. Severa gobernanta, ¿no? Claro, a él le encantaba que ella, o sea, él siempre destacó de Wallis que le decía las cosas... sí, pero también dijo a un amigo poco antes de morir, el duque, digo, la duquesa me dio todo lo que no pude obtener de mi familia, me dio consuelo, amor y bondad. Sí, yo no sé la bondad donde se la vio, eso mismo pero pregunto desde yo, luego lo que sí que le dio debió ser mucha marcha, le debió dar mucha marcha y él era mucho más dócil, ella era una mujer mucho más fuerte. Yo creo que muchas veces los polos opuestos se atraen y yo creo que era una relación, te doy la razón, a lo mejor de roles bastante invertidos, pero que había algo entre ellos que de hecho funcionó porque bueno, me parece que fueron 35 años de matrimonio. Eva Perón, moderna reencarnación de Robin Hood. Dices, dar a los pobres y quitar a los ricos. Sí, pero cuando murió tenía 100 abrigos de piel, 400 vestidos, 800 pares de zapatos y una fabulosa colección de joyas. Como Imelda Marcos, ¿no? ¿No te suena Imelda Marcos? Son esos armarios que si se abrieran los armarios, de tantas ex primeras damas y primeras damas actuales, si se abrieran los armarios. Pero Robin Hood no está mal, ¿eh? No, yo creo que el caso de Eva Perón, que estamos hablando, mira, hemos hablado de Wallis, yo creo que quizás los dos personajes más controvertidos del libro son, a día de hoy, digo, Wallis y Eva. Personas odiadas, igualmente odiadas y amadas, es Wallis Simpson y Eva Perón. Y con Eva Perón yo creo que estamos ante una historia que es un cuento de Cenicienta, porque volvemos a lo mismo, es decir, pensar que esta niña nacida... Hija ilegítima. Empecemos. Repentina hija ilegítima, muerte de su padre, ¿no? Sí, de todas formas el carácter de Eva ya le venía, que me hace gracia porque yo no lo sabía. Su padre, el supuesto padre, era un terrateniente llamado Juan Duarte, que tenía su familia oficial y que tuvo con su doméstica, con la mujer que trabajaba como cocinera en la hacienda donde él vivía, con doña Juanita tuvo 5 hijos, entre ellos uno de estos hijos fue Evita. Eran los dos descendientes de vascos franceses, ella siempre decía que tenía carácter bastante fuerte porque era descendiente de vascos. Y Evita, yo me quedo con esa imagen de Evita, de esa niña mona con trenzas de 15 años, llegando a Buenos Aires con una maletita de cartón, 100 pesos en el bolsillo, y esa niña que quería triunfar como actriz, fue una nefasta actriz y desde luego los papeles que interpretó no han pasado a la historia. Ella no lo permitió porque cuando llegó a primera dama lo primero que hizo fue borrar ese pasado, se quedó con las cintas, se quedó con fotografías un poco comprometedoras cuando ella posaba ligera de ropa en las portadas de las revistas, pero en pocos años la vemos de primera y fanática primera dama argentina, ¿no? Bueno, y tan fanática, porque creía en Dios y en Perón. Decía, Dios me dio la vida un día, Perón me la da todos los días. ¿Qué le debió dar Perón a Eva, no? Le debió dar, no sé lo que le debió dar. Lo que sí que le dio, yo creo, lo que sí que le dio es un lugar en la historia, que creo que es lo que ella siempre le agradeció, el que ella sabía que iba a pasar a la historia por Perón. Pero yo me quedo de toda la vida de Eva, que desde luego hay mucha leyenda y hay muchos claroscuro, yo me quedo el día en que conoció a Perón, que me parece que da una idea de cómo era Evita. O sea, Eva Perón asiste cuando ya era una conocida locutora de seriales lacrimógenos, bastante mala, pero conocida y se ganaba bien la vida, al estadio de Luna Park, donde, en ese momento estaban celebrando, un espectáculo para recaudar fondos para el terremoto, para las víctimas del terremoto de San Juan. Evita entonces no conocía de nada a Perón, y ella consigue colarse en el palco presidencial y se sienta al lado del todopoderoso, que ya lo era, señor Coronel Perón. Y sin mediar palabras se presenta, se saludan. Yo no sé lo que debieron hablar, ni qué pasó entre ellos, pero de ahí el señor Perón ya anula las citas y la cena que tenía por la noche ya la anula. Y entonces se va el fin de semana con ella al Delta del Tigre, a pasar el fin de semana a una romántica casita de madera del Delta del Tigre. Y me quedo con esa escena maravillosa porque el lunes un coche oficial deposita a Evita en su casa de la calle Posadas donde ella vivía, pero ella quería volver a ver a Perón. Y entonces lo que hizo, ni corta ni perezosa, es que como él no llamaba, se presentó en la casa de él.
Y ya que hablamos de este tema, Perón, en aquella época, vivía con una muchacha de 14 años. De 14 años, porque le gustaban las muchachas, y hay que decirlo claramente. Le gustaban las muchachas y vivía con una muchacha que se llamaba La Piraña, una niña de Mendoza, ¿vale?, de 14 años. Entonces, él públicamente la presentó siempre como a su hija, ¿eh? En realidad era su amante. Entonces llega Eva con las maletas, se instala y a la piraña la manda a Mendoza con su familia y ella se queda a vivir. Y cuenta en sus memorias, que son reales, Perón, que aquella tarde, cuando él llegó a su apartamento para echarse la siesta, se encontró en el sofá a Evita y todas las maletas ya abiertas y ella ya viviendo en la casa. Así fue el comienzo de esta historia, que realmente es una historia que tiene una parte muy novelesca, una parte terrible por ese fanatismo de Eva Perón, porque como tú muy bien has dicho, Dios, claro, era Perón, quien no adorara a su marido, pues lo que le esperaba ya sabemos lo que fue. Ella se hizo cargo ella compró 3 periódicos, era la dueña de 2 emisoras de radio, manejó como nadie, cuando ya tenía poder, los medios de comunicación a su beneficio. Estamos hablando de Eva Perón. Bueno, se nos van los minutos, apenas hemos hablado de Bárbara Hatton, los esplendorosos y no esplendorosos años de Tánger. Terminó a base de café, insomnios, somníferos, poemas románticos, porque ella incluso llegó a publicar un libro de poemas, anfetaminas y 20 botellas diarias de Coca-Cola. Y un encuentro con James Dean, que no lo comento en el libro. Flynn, otro, ¿no? Pero sí, bueno. Con James Dean, al que conoció, que me parece una cosa muy especial, porque en uno de estos bares que ella frecuentaba de gigolos, cuando ya era muy sí, cuando ya era muy mayor, uno de los chicos que estaba allí, que yo no digo que fuera gigoló, pero en uno de estos bares ella conoce a un chico de mirada triste, muy atractivo, se acuesta con él y luego se enteró que era James Dean. Pero eso no lo cuentas, efectivamente. No, ¿Y por qué? me he quedado cosas en el tintero. También me he quedado en el tintero que Jackie Kennedy, qué bonito que Jackie Kennedy, porque hay mucha cosa, que Jackie Kennedy, hombre, ante las infidelidades de su esposo, ante este constante engañarla, ¿no? Porque ella decía que ella soportaba las infidelidades de su marido porque en ninguna ocasión se hicieron públicas, porque con una sola vez que se hubiera publicado, algo impensable en aquel tiempo, una sola fotografía de John Kennedy con Marilyn o con alguna de sus amantes, ella desde luego hubiera pedido el divorcio, ¿no? Pero no lo hizo. Y sin embargo luego, pues en las memorias de Marlon Brando confiesa, y parece ser que fue verdad, que pasó 2 noches locas de amor con Jackie Kennedy. Al menos Jackie, ¿entiendes? Pues tuvo su momento con Marlon Brando, estando casada con este señor. Bueno, todas ellas, como decíamos, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, tuvieron relaciones con los padres muy conflictivas, pero también tuvieron muchos conflictos con los hijos. O bien querían ser madres y no lo conseguían, o lo conseguían de forma tardía, bien perdían al hijo, o bien, como en el caso de Bárbara Hatton, la gran tragedia de su vida, su hijo muere en 1972 porque la avioneta en la que iba se estrella, ¿no? Y se mata el hijo de Onassis también, con 20 y pico de años, Alexandre, se mata el hijo de Bárbara Hatton. Hay una Jackie Kennedy, aunque después de la muerte de su madre, hay historias terribles, y yo creo que el tema que antes te comentaba, el tema de los abortos, que yo hago hincapié en el libro, sobre todo en el caso de Audrey Hepburn y de Jackie Kennedy, me parece terrible, porque los dos eran mujeres que querían ser madres, no querían tener varios hijos. En el caso de Audrey solamente pudo tener 2, pero perdió a 3, tuvo 3 abortos, que la sumían en profundas depresiones, y era una mujer que sufrió mucho por la pérdida de estos hijos. Pero en el caso concreto de Jackie Kennedy, creo que su vida realmente con John debió ser bastante un infierno, algo aproximado a un infierno, porque cada vez que Jackie se quedaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, ella sufría embarazos de riesgo, y cada parto ella se ponía al borde de la muerte. Cuando abría los ojos, quien estaba a su lado nunca era John Kennedy, su esposo, sino Bob Kennedy. Y hubo 2 casos terribles en 2 ocasiones, antes, por ejemplo, de tener a Carolina, porque Jackie Kennedy tardó 4 años en quedarse, en dar a luz a Carolina. Esto además la creaba muchísima presión, porque todas sus cuñadas tenían muchísimos hijos, y cada vez que ella perdía un hijo daba pie a que sus cuñadas dijeran que era una mujer que no era fértil, que no podía tener hijos. Pero antes de tener a Carolina, ella perdió a 2 hijos. Una de ellas fue Arabella, que fue un bebé que nació y murió a las pocas horas. Y más
más adelante tuvo a Patrick, y que fue otro niño que nació y murió también a las pocas horas. Y lo cuento porque es terrible. Cuando Jackie Kennedy está a punto de morir, víctima del cáncer, ella lo que pide a sus hijos, a Carolina y a John, es que quiere ser enterrada junto a John Kennedy en el cementerio de Arlington, donde también descansan, por petición de ella, Arabella y Patrick. Es decir, los dos hijos muertos están también enterrados con ella en Arlington, en el cementerio. Cristina, con mucha brevedad y para terminar, en la vida de Audrey Hepburn se producen 3 momentos estelares. Uno de ellos es su encuentro con Colette, de ahí termina protagonizando la película Gigi y es el comienzo de su fulminante carrera hacia el estrellato. Otro es el encuentro con Givenchy, que crean un estilo, que ha sobrevivido, y luego es la historia de una monja, aquella película en la que cambió para siempre su vida. Yo de estos 3 momentos me quedo con Historia de una monja, porque gracias a Historia de una monja, que fue ella... se va a África, ¿no? Ella se fue a África y ella descubre la necesidad que hay en África, descubre cómo viven en África, y yo me quedo sobre todo con esa Audrey Hepburn, una mujer generosa que en los últimos 10 años de su vida, cuando ya está en la cúspide de su carrera y es un icono, un auténtico icono de la moda y el glamour, decide abandonar la gran pantalla y trabajar como embajadora de buena voluntad para la UNICEF. Y yo, de todas las imágenes de Audrey, me quedo con esa Audrey recorriendo, por ejemplo, Somalia, esa imagen de ella que ya está enferma, porque está enferma de cáncer, aunque no se lo han diagnosticado, esta mujer enferma de cáncer que sostiene en sus brazos a un niño desnutrido, y que ella en realidad se está viendo reflejada a sí misma cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. O sea, ella cuando fue a Somalia dijo: he estado en el infierno porque me he encontrado conmigo misma, ¿no? Yo me quedo con esa Audrey generosa y una mujer realmente impactante. Bueno, pues quedémonos con esa imagen que seguramente es la más positiva de tu libro, Cristina Morato, Divas Rebeldes, Plaza Janés. Un libro que sorprende, divierte, interesa y además arroja luz sobre las razones y sin razones de la conducta humana, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, de los varones, tal como se relacionaban con ellas. Gracias, Cristina. Aquí se da un campanillazo a todo aquel, incluido yo, que incurra en una incorrección lingüística. De algún tiempo a esta parte se ha puesto de moda, entre mis colegas de prensa y radio, dar paso a la publicidad diciendo que llegan unos cuantos consejos. Campanillazo a ese eufemismo, llamemos a las cosas por sus nombres. Lo que ahora vamos a ver no son consejos, son anuncios. Y ahora, en la última parte de Las Noches Blancas, otra mujer, otra periodista, otra escritora. Nieves Herrero, autora de Corazón Indio, novela de iniciación y aventuras con ribetes místicos, publicada por Espasa. Buenas noches, Nieves. Muy buenas noches, Tiempo Fernando. sin vernos. Qué gusto estar aquí contigo. Este es ya tu 4º libro. Pareces encarrilarte definitivamente por el terreno de la palabra escrita, abandonando el de la palabra hablada y televisada. Bueno, nunca se puede decir que abandonas del todo, ¿no? Porque afortunadamente colaboro en bastantes medios, pero sí que de una manera más permanente quiero escribir. Tengo ansias, es como si me faltara tiempo, Fernando. Tengo necesidad de escribir quizás experiencias, porque entrevistando a la gente te das cuenta que hay personas que tienen, por no decir todas, que tienen una o varias novelas, ¿no?, con su vida. Y todas esas experiencias las he ido guardando y me falta tiempo para plasmarlas en libros, ¿no? Bueno, esta novela es muy distinta a las anteriores. Sí, muy y distinta. En su primera página el lector se topa con un fragmento de la maravillosa carta enviada por el gran jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos en 1855. Uno de los textos más cargados de emoción y de sentido común que jamás se hayan escrito. Qué bonito, ¿no?, el que uno cuente que los blancos, los hombres pálidos, lo que hacemos es siempre intentar
cercar con vallas, adquirir propiedades, cuando ellos lo que quieren y lo que tienen es la tierra, ¿no? Sin necesidad de nada más. Y cuando dice que, pues eso, que reclaman simplemente lo que es la naturaleza pura y dura, ¿no? También hablan de que los muertos de los hombres blancos van a las estrellas, mientras los muertos de los pieles rojas van a la tierra, ¿no? O sea, la tierra para ellos es como la madre, es la madre. El meollo del mensaje es la tierra no pertenece a los hombres, son los hombres los que pertenecen a la tierra, ¿no? Exactamente. Y esta novela tuya arranca del viaje a Europa de Nube Roja, en concreto a Francia, para reclamar el buen nombre de su antepasado, Crazy Horse, caballo loco. Bueno, yo no sé si viste esa foto, que a mí me sorprendió tantísimo en todos los medios de comunicación, de un hombre con su penacho reclamando el que quitaran el nombre de Crazy Horse a esa sala de fiestas de París y dejaran que Caballo Loco tuviera su sitio en la historia dentro del mundo indio, ¿no? Y que no se frivolizara, ¿no?, con el nombre de Caballo Loco. Pero no lo consiguió, pero sin embargo a mí me atrapó, aquel gesto me atrapó y empecé a investigar mucho a los Sioux, y de los Sioux pues pasé a los Crow y a todos los indios de las praderas, que me parecen pues personas que si no lo contamos algún día se extinguirán. Bueno, también te inspiraste en la vida de Kendall, indio Crow, Apsaluk, que vino a España a una exhibición de bailes y cánticos indios y acabó enamorado de una española que le abrió los ojos a otros mundos, sin alejarse de los propios. Sí, es el único indio norteamericano que hay en España, Fernando. Fíjate tú qué curioso, ¿no? ¿Tú lo conoces? ¿Lo has tratado? Lo conozco, casi me ha adoptado, porque ahora me tengo que ir con él en uno de estos días a Estados Unidos, que me va... Bueno, pues va a hacer de guía de su mundo, que me parece fascinante. Bueno, podrías haberlo ¿no? traído. Aquí habla español, sí, ¿no? Habla perfectamente español, lo traigo cuando tú quieras. Es un hombre fascinante. Además, para ellos no todo el mundo puede hablar. Necesitan permiso del jefe indio, porque dicen que las palabras, una vez que tú las emites, vuelan. Y tienes que decir algo con sentido común, si no es mejor que calles. Bueno, pues te cojo la palabra. En marzo o abril volvemos a hacer otro programa, Perfecto. le damos otro empujoncito a tu novela y me traes al jefe estupendo, indio. Genial, te encantará, ya verás. Bueno, Lucas, un chico de 17 años, tiene un accidente de moto, lo llevan al hospital y allí le trasplantan el corazón de un turista extranjero que ha sido atropellado en España. A partir de ahí, arranca tu novela. Sí, los primeros capítulos, los 4 primeros, están basados en un hecho real, están basados en la vida de Miguel Ángel, un chico que conocí cuando presenté los 25 años de trasplante en España. Me impactó esa historia de que un chico normal, con una vida normal, sale con la moto, se clava el manillar de la moto en el corazón, y la única manera de seguir viviendo es un trasplante. A mí aquello, piensa que a mí la muerte, en todas mis novelas, yo empiezo con la muerte, o con la muerte del personaje, o con un divorcio, que también es una forma de morir, y dejar atrás una vida y empezar otra. Y aquí no muere, pero casi muere una vida antigua y renace otra. Quizás es lo que más me parece misterioso del ser humano, ¿no? La muerte, ¿no? Y como la antítesis a la vida, ¿no?, a la que amo tanto. A mí... La persona trasplantada empieza a tener extraños poderes, visiones del pasado, anticipaciones del futuro de las personas a las que toca, excepción de una enfermera de la que se enamora. Exacto, sí, de Oriana, los ojos verdes que se transforman de negros a verdes, de verdes a negros cuando se pone nerviosa. Me interesa mucho el mundo del indio que tiene poderes, como el corazón que recibe era de un chamán, de un hombre medicina. Pues él inicia un camino de aprendizaje y le ayuda mucho a otro personaje que viene de fuera a iniciarse en el camino del indio, y le va explicando que eso que va sintiendo al tocar a un personaje, o eso que le ocurre cuando se enfada, pues que tiene que ver con esos poderes que tenía el hombre medicina, que eso, en teoría, digo en teoría, para los hombres indios el hombre medicina no solo existe, sino que es capaz, como el protagonista que le tienes ahí en la portada, organizando una tormenta impresionante cada vez que
o que se enfada o que le pasa algo, o cuando es necesario para el pueblo indio, ¿no? Provocan tormentas. Bueno, yo leyendo tu novela Nieve, recordaba hace muchos años, yo leí un libro, no recuerdo el nombre del autor, era un libro sin mayor importancia, pero era una señora de Estados Unidos que había recibido un trasplante de corazón. Y a partir de ese momento empezaron a pasarle cosas extrañas, cambió su mentalidad, cambió su forma de ver el mundo. Concretamente, esta señora, que era heterosexual, se convirtió en homosexual, se convirtió en lesbiana. Y entonces indagó, es muy difícil saber quién es el que te ha donado el órgano, pero consiguió en fin, enterarse de quién había sido esa persona y descubrió que esa persona efectivamente era una mujer lesbiana. ¿Tú crees que con un trasplante puede transmitirse una parte de la personalidad del propietario originario del órgano a la persona que lo recibe? Ahí hay algo romántico, a mí eso me gusta, pero hablas con los médicos, te dicen que hay más de ficción que de realidad. Sin embargo, en Argentina, yo me he estado haciendo correos electrónicos con un médico argentino que me decía que él está convencido de que uno deja una parte de su vida y empieza una nueva vida, que por qué no va a tener que ver algo con el órgano del donante y por qué no va a transmitirse algo, ¿no?, de la vida del donante. A mí, hasta cierto punto, eso me gusta, me parece bonito. A mí me parece incluso lógico. Aunque los médicos se nieguen a aceptar los médicos esta hipótesis, se niegan, ¿no? Los médicos se niegan, pero no todos los médicos. Ya te digo que hay una rama que he encontrado en Hispanoamérica que dice que por qué no va a transmitirse, como tú dices, algo de esa vida anterior de la persona que dona, ¿no? Y hasta cierto punto eso tranquiliza, a mí me parece, a las familias que donan los órganos del familiar que ha fallecido. Saber que algo de ellos queda, me parece que les puede dar tranquilidad, ¿no? Pensar que sigue vivo, de alguna manera. Los hombres blancos no valoran el silencio y tienen miedo de la soledad. Los indios valoran el silencio y no temen la soledad. Muchísimo. Fíjate que los indios, para ellos, dicen que el conocimiento viene de la soledad, que es imposible que el conocimiento llegue en compañía de otro, que para ellos es como un acto de reflexión donde sobre todo uno tiene que estar tiempo y tiempo y tiempo madurando, esperando a recibir el conocimiento. Ellos, por ejemplo, el bautismo lo reciben en soledad. El bautismo del indio suele ser en una montaña, y allí es donde ellos, es un mundo muy espiritual el del indio, y allí es donde ellos pues reciben la visión de un toro sentado, y entonces reciben el nombre de toro sentado, un caballo loco, una nube roja. Así es como ellos se encuentran a sí mismos y se hacen, pasan de la adolescencia al mundo del adulto, ¿no? En tu novela hay rituales de personas vestidas de indios con música de tambores. ¿Marcan los tambores el ritmo del corazón? Claro. Sabes que en Japón también se utilizan mucho los tambores, ¿no? Son impresionantes, ¿no? No lo sabía, pero fíjate, en España la tradición que tenemos con el tambor. Calanda, en estos Calanda, pueblos de sí, en el Alcañiz. Yo, por ejemplo, el año pasado en Alcañiz me hicieron pregonera y yo decía, bueno, a ver tal, y empecé dándole al tambor, pero al final es muy primitivo, te une a lo más primitivo nuestro, ¿no? Para los indios, el sonido del tambor, el pam, 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 dicen que es el ritmo del corazón y que por eso cada vez que oímos un tambor, enseguida nuestro corazón retumba, porque es como si entrara en sintonía con el sonido que está escuchando. Hay algo que relaciona el sonido de nuestro corazón con el tambor. Es muy bonito eso. A Lucas le dicen que tiene que aprender a ser un hueco hueso. Un hueso hueco. ¿Qué es un hueso hueco? Mira, eso viene pues más de los indios Sioux. Ahí me pudo la historia de Cuervo Loco. Cuervo Loco era un hueso hueco y enseñó, hay muy pocos indios hombres medicina que enseñen cómo curan, y Cuervo Loco enseñó cómo curaba, y era sintiéndose un hueso vacío y dejando que la corriente, la inspiración divina para ellos, ayudara a curar a las personas que lo necesitan, ¿no? Ellos curan sin que nadie cobre dinero y a cambio de nada. O sea, para ellos es un acto absolutamente altruista la curación. También es bonito.
A Lucas le enseñan a soportar el dolor sin exteriorizarlo. Es decir, hay una distinción entre dolor y sufrimiento. Vienen a decirle que el hombre blanco necesita medicinas para soportar el dolor, pero que ellos encuentran dentro de sí la medicina para soportarlo. De cierto modo, esto tiene bastante que ver con lo del hombre llamado caballo, la película aquella, ¿no? Claro, El bueno, sacrificio del sol, ¿te acuerdas? claro, tiene que ver con el hombre llamado caballo, tiene que ver con Avatar, es el espíritu del indio, todo eso. Tiene que ver con Bailando con lobos, o sea, hay... en todas estas películas y libros, pues tiene mucho que ver con es que está basado en historias de indios, y los indios tienen ese canto espiritual, pero ese espíritu aventurero en contacto con la naturaleza, y el ponerse retos y constantemente a prueba. Son muy guerreros, pero a la vez los Crow, por ejemplo, son los primeros que pactaron con el hombre blanco, son pacifistas también. O sea, tiene algo de corriente oriental. No sé si Sí, tú que tienes claro. tantísimo conocimiento. Seguramente los pieles rojas vienen de Asia a través del estrecho Claro, de Bering, ¿no? según Kendall, tiene esta teoría, ¿no? Este indio que a mí me ayudó dice que tienen una corriente que les une mucho a esa corriente de pensamiento, El ¿no? chamanismo de los pieles rojas americanos y el de los chamanes de Borneo, por ejemplo, son parecidísimos. Parecidísimos. Entonces, yo creo que al final hay muchos puntos que se tocan, ¿no? Y a mí me ha parecido, yo me lo he pasado muy bien, y espero que el lector se lo pase bien, ¿no? Porque es pura aventura, es aventura y misterio. ¿Qué ven los indios en las arañas? Bueno, pues también depende de cada tribu. Piensa que hay muchísimas tribus, ¿eh? Muchísimas tribus. Te digo porque las mujeres, al menos las mujeres blancas, con las arañas Sí. os ponéis de uñas inmediatamente, Sí, ¿no? bueno, y siempre a la araña se la asocia con, mira, el beso de la araña. Y, bueno, la araña para, por ejemplo, el pueblo Sioux es un espíritu más bien maligno, ¿sabes? Entonces, de hecho, Iktomi es el nombre de un espíritu un poco maligno, y yo se lo he puesto al protagonista más malo, y tiene que ver con las arañas. Y si te fijas en la descripción, es patudo, es muy largo como las arañas, y ahí me riñó Kendall porque decía, Nieves, es que Iktomi es un nombre más Sioux que Crow, y yo decía, déjame alguna licencia, Kendall, por favor. Y sí, las arañas... Yo tengo mucha, para mí es la fobia mayor que tengo a las ¿Más arañas. que las cucarachas? Uy, Es un me animal pones... con el que también os lleváis fatal las mujeres, sobre todo, Sí, pero ¿no? yo la araña la llevo muy mal, y ahí se ve que hay un momento en el que hay todo tipo de bichos que yo aborrezco, como son las arañas, en fin, sí, hay cucarachas también, hay... Nieves, tú te mantienes así de joven porque te planteas la vida como si fuese una novedad permanente. Sí. Es el consejo que dan los indios para Sí. no envejecer, ¿no? Sí, para mí la vida es permanentemente descubrir algo nuevo, ilusionarme y descubrir que no sé nada. O sea, un poco lo que el filósofo, ¿no? El saber que te quedan tantas cosas por aprender, y esa es mi... Y por eso lo que dice siempre el hombre medicina en este libro, ayudando a Lucas a conocerse a sí mismo, pues de alguna manera me ha servido a conocerme a mí también, ¿no? El saber aprender a vencer el dolor, porque muchas veces el dolor es psicológico, que antes me has preguntado y quizás no te he contestado, y se puede aprender a... Es que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. No es lo mismo, no es lo mismo. Y puedes aprender a superarlo, ¿no? Según Joseph, el gran Joseph, es un problema mental. Si tú te propones que algo no duela, vas cambiando las intensidades del dolor, pues puedes llegar a vencerlo, ¿no? Sabes que los yoguines, por ejemplo, dicen que para combatir el frío hay que concentrar la conciencia en un punto rojo, y para combatir el calor hay que concentrar la conciencia en un punto azul. ¡Ay, qué bonito! Me encanta, me encanta. Cosas parecidas, efectivamente. Sí, son cosas parecidas, es verdad. En el prólogo y en la lista de agradecimientos que viene en el libro, bueno, vienes a decir que la mayoría de los personajes están inspirados en seres reales. Sí. Y también agradeces a un cardiólogo los consejos que te ha dado, ¿no? Sí, el cardiólogo es el doctor Pulpón, Luis Pulpón, que realmente me ha ayudado mucho, porque yo quería que cada vez que se dijera algo relacionado con el trasplante, pues no fuera una tontería, sino que fuera real. Y él me ayudó mucho. Yo le consultaba, le decía, puede pasar esto, ¿qué ocurre si no se toman la medicación? ¿Qué ocurre tal? Entonces,
pues un poco y luego me ha dejado hacer ficción, porque claro, si nos ponemos muy rigurosos no puedes hacer ficción, entonces este chico no podría hacer las barbaridades que hace, ¿no? Y que me decía mi hija leyéndolo, mamá, si lo que menos le pasa es el trasplante, si a Lucas le pasa de todo en cada capítulo. Pues un poco es así, ¿no? En cada capítulo yo he querido que fuera venciendo un montón de dificultades. Yo, a medida que voy envejeciendo, Nieves, me voy dando cuenta de que casi todo lo que sé lo he aprendido de los gatos. En tu novela hay un gato que se llama Vaca. Vaca. ¿Qué pinta ese gato? Bueno, me encanta, me fascina el mundo de los gatos, me parece el mundo más misterioso que hay dentro de los animales que están cerca de nosotros, ¿no? Y es un animal que está con el hombre, pero está porque quiere, porque está a tu lado cuando le da la gana, no cuando tú le llamas. Y entonces me atrae mucho, y es verdad que Vaca tiene... se llama Vaca porque es enorme. Además, a mí me impactó conocer a Vaca. Yo he conocido a Vaca. ¿Has conocido a Vaca? ¿Dónde Sí. está Vaca? Lo quiero Pues conocer. en Huelva. Tráete al indio y a Vaca. A los dos al Vaca es programa. un gato descomunal que parece más bien un perro. Yo cuando vi a Vaca, parecía un perro, y de repente, claro, le miras, pero sí es un gato, era un gato absolutamente descomunal, y sí, lo introduje ahí porque me impactó mucho. Igual que me impactó, no sé si te ha gustado también, el entorno maravilloso, que es casi paradisíaco, que describo, y que tiene que ver tanto con esa zona tan desconocida que es Huelva, ¿no? Y la isla de Saltés, que Es una zona casi virgen, ¿no? es una zona inexplorada por los hombres en este momento, porque está cerrada al público, pero puedes pedir citas, y en Onubaland te dejan pisar la isla de Saltés, que es una belleza arqueológica. No hay dinero para desenterrar todas esas bellezas arqueológicas que hay, y sin embargo es una pena que en España no saquemos eso. Son restos de una civilización muy interesante. Piensa que ahí hubo un reino de taifas en la isla de Saltés, fue un reino de taifas, y me parece interesantísimo. Hoy es uno de los lugares más bonitos, junto con Doñana, las marismas del río Diel, pero esa isla que está cerrada y que no se puede pisar, y que he tenido el privilegio de pisarla, yo me sentí ahí como reina por un día. Última pregunta, Nieves. ¿Habrá una segunda parte de esta novela? Te la pregunto porque el protagonista termina diciendo que ha adquirido un compromiso con el pueblo Crow y que debe hacer justicia por una traición que se comete. Sí, tiene que haber segunda parte, y de hecho me tengo que ir a Montana, precisamente con Kendall, viaje que vas a hacer ahora. para investigar toda la zona allí y poderme llevar parte de la trama a Montana, ¿no? Y bueno, estoy un poco como un niño, nerviosa y acelerada, deseando encontrarme con este pueblo que a mí, en la distancia, en la cercanía de Kendall, pero en la distancia del pueblo Crow, tengo muchas ganas de entrar en contacto con él. Pues buen viaje, Nieves. Muchísimas gracias, viajero, que sé que tú sí que eres viajero. Corazón indio, de Nieves Herrero, Espasa. Y antes, Cristina Morato, autora de Divas Rebeldes, Plaza Janés. De esos dos libros, con sus respectivas autoras, hemos hablado hoy en Las Noches Blancas. Ya saben ustedes que dentro de 7 días volveremos a sus pantallas. Pásenlo bien, es decir, lean. Buenas noches.